¿En qué especialidad médica se encuentra y en qué etapa de su carrera está actualmente? Soy médico residente y me encuentro en la especialidad de dermatología. ¿Con qué frecuencia realiza procedimientos que considera técnicamente complejos o poco frecuentes? Con mucha frecuencia. ¿Qué herramienta usa actualmente para mantenerse actualizado en técnicas o procedimientos médicos? Utilizo un buscador médico especializado en mi carrera o como mismo utilizo Google. ¿Ha tenido acceso a simuladores o entornos de tratamiento clínico dentro de su hospital? Sí, claro. Hay como unos simuladores para los nuevos médicos residentes y egresados de la carrera. Ok. ¿Podría describir una situación en la que habría necesitado más prácticas previas antes de realizar un procedimiento? Sí, claro, para poder definir el tipo de piel de la persona y qué tipo de cirugía se le podría hacer para hacerle un trasplante, más que nada. Hubo un caso específico y fuerte. Ok, gracias. ¿Qué procedimiento de su especialidad considera que requiere mayor entrenamiento repetitivo para dominarse? Como me especializo en la rama de la dermatología, creo yo para poder tratar al tipo diferente de personas, puesto que cada persona tiene un tipo específico o parecido de piel. Ok. ¿Qué tal se enfrenta a situaciones clínicas para las que siente que necesita repasar o practicar más? Creo que serían los casos extremos en el que hay un tipo de piel que no es tan conocida o no tan estimulada, que se podría hacer en los estudios en los libros. Ok. ¿Qué recursos o apoyos echa de menos en su formación de posgrado o en su práctica actual? Echo de menos, de hecho, saber cómo va a llegar el cliente, porque en las prácticas de dermatología ya te dan una ficha, un pequeño caso. En cambio, la vida real es diferente. Puede llegar un cliente que está a punto al borde de algún tipo de crisis o algún tipo de daño y no sabemos qué tipo de piel o dermato tiene. Ok. ¿Cómo afecta la falta de práctica suficiente a su confianza al momento de realizar procedimientos de alta complejidad? Creo yo en los casos extremos que sería debido a muerte o que también depende de un dermatólogo. ¿Ha observado en su entorno laboral errores que podrían haberse evitado como entrenamiento previo? Sí, claro. ¿Qué impacto tienen en su desempeño en la posibilidad de practicar procedimientos poco frecuentes de forma regular? Es un impacto de manera negativa, puesto que hacemos daño más al paciente y no es lo que buscamos. ¿Cómo gestiona la presión de ejecutar procedimientos nuevos o poco frecuentes sin práctica previa reciente? Eso se realiza mediante las prácticas, puesto si no tienes ninguna práctica vas a estar más nervioso en los casos extremos o en los casos poco comunes. ¿Cómo se prepara actualmente antes de realizar un procedimiento que no ha ejecutado recientemente? Volviendo a estudiar los casos o los casos de algunos compañeros que nos mencionan, algunas reuniones, unos casos extremos, unos casos que podrían pasar y estar siempre anticipado a ello. ¿Qué tan disponibles son los espacios de simulación en su hospital para residentes y médicos en ejercicio? Eso sí es muy poco disponible. ¿Qué elementos considera indispensables para que una herramienta de entrenamiento sea útil en su contexto profesional? Se podría decir lo más cercano a un ser humano, lo más cercano. ¿Cuánto tiempo podría dedicarse anualmente a practicar en una plataforma de simulación que se desarrolla? La verdad le daría un par de horas para poder practicarlo y anticiparlo con mis conocimientos. Ok, si tuviera acceso a una plataforma de simulación AR de su dispositivo móvil, ¿qué procedimientos de especialidad quería practicar de forma prioritaria? Quisiera practicar el tipo de piel, es lo que se me dificulta ahora hoy en día. ¿Qué tan útil le parecería recibir métricas de desempeño detalladas después de cada simulación? Me parecería perfecto. ¿Considera recomendable que su hospital adaptara esta herramienta para el entrenamiento continuo del personal médico? Sí, claro. ¿Qué nivel de fidelidad visual esperaría de una simulación para considerarse realmente útil para su práctica? Sería un nivel de estimulación muy grande, puesto que la piel no solamente es la capa que vemos al exterior, también tiene bastantes microcapas en el interior. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿En qué especialidad médica se encuentra y en qué etapa de su carrera está actualmente? Ahorita ya me encuentro terminando el 14º ciclo y estoy especializando en cirugía plástica. ¿Con qué frecuencia realiza procedimientos que considera técnicamente complejos o poco frecuentes? Yo lo suelo usar solamente cuando es necesario, pero podría decirse que en un 30% lo aplico. ¿Qué herramientas usa actualmente para mantenerse actualizado en técnicas o procedimientos médicos? Actualmente puedo preguntar, ya que tengo la disponibilidad de otros cirujanos de mayor experiencia, o yo también puedo investigar a través de internet. ¿Ha tenido acceso a simuladores o entornos de entrenamiento clínico dentro del hospital? Claro,
y me ha ayudado bastante a mejorar también mis habilidades. Okay. ¿Podría describir una situación en la que habría necesitado más práctica prevista antes de realizar un procedimiento? Yo describiría ya corta. Sí. Oye, Miguel, no, corta aquí. Ya. Sí. A ver. No, ¿podrías describir una situación en la que habría necesitado más práctica previa antes de realizar un procedimiento? Bueno, digamos que hay personas que necesitan cierto porcentaje que ellos mismos piden. Entonces, cuando tú no cumples ese requerimiento que piden, como que se vuelve más complejo. Entonces, tienes que ser bastante exacto. ¿Qué procedimientos de su especialidad considera que requieren mayor entrenamiento repetitivo para dominarse? A ver, primero yo diría que sería la perseverancia, porque aparte de por sí es una carrera bastante larga y confundirse y todo esto lleva tiempo, pero sobre todo una destreza mental de que jamás piensas que te vas a ir. ¿Qué recursos o apoyos echa de menos en su formación de posgrado o en práctica actual? Bueno, diría que a veces me faltaron bastantes lecturas que yo creía que serían importantes, pero bueno, todavía puedo aprenderlas, pero me hubiera gustado que se hubieran quedado desde atrás, me hubiera seguido y la verdad lo logró bastante. ¿Cómo afecta la falta de práctica suficiente su confianza al momento de realizar procedimientos de alta complejidad? Ayuda bastante porque si yo creo que realmente lo voy a hacer bien, ayuda que yo esté concentrado y no me esté psicoseando en el momento de querer hacer bien. ¿Ha observado en su entorno laboral errores que podrían haberse evitado con más entrenamiento previo? A ver, yo de por sí me pongo bastante nervioso, pero después de bastante tiempo, después de ya saber cómo es esto, ya mi confianza ha subido y no siento que tenga los mismos problemas. ¿Qué impacto tiene en su desempeño la imposibilidad de practicar procedimientos poco frecuentes de forma regular? A ver, no. ¿Qué impacto tiene en su desempeño la imposibilidad de practicar procedimientos poco frecuentes de forma regular? Bueno, la verdad es que sí influiría bastante porque necesito practicar bastante esos casos y sobre todo si son muy raros. Necesito bastante y si sobre todo tengo la opción trataré de conseguir la mejor manera de que haga la práctica sí o sí. ¿Cómo gestiona la presión de ejecutar procedimientos nuevos o poco frecuentes sin la práctica previa reciente? Bueno, podría por así decirlo, suponer algunas cosas, pero no sería lo adecuado, porque si bien ya he aprendido, hay cosas más específicas y técnicas que tendré que saber. ¿Cómo se prepara actualmente antes de realizar un procedimiento que ha ejecutado recientemente? A ver, si no llevo consigo una práctica, entonces la verdad tendría mucho cuidado, mucho más de lo que tendría en otras opciones. ¿Qué tan disponibles son los espacios de simulación en su hospital para residentes y médicos en ejercicio? Al menos donde yo conseguí un lugar de prácticas, sí hay bastantes, pero claro, no todos van a tener la misma disponibilidad, pero yo sí conseguí un buen espacio. ¿Qué elementos considera indispensables para que una herramienta de entrenamiento sea útil en su contexto profesional? A ver, primero diría que esté bien mantenido, que el mantenimiento se haya hecho, que esté certificado. Yo pienso que serían los principales. ¿Cuánto tiempo podría dedicar semanalmente a practicar en una plataforma de simulación desde su celular? Desde mi celular diría al menos 3 horas. Si tuvieran acceso a una plataforma de simulación desde su dispositivo móvil, ¿qué procedimientos de su especialidad quería practicar de forma prioritaria? No, corta por miedo. Sí, ¿Estás grabando? Sí. Sorry. corta de nuevo, Miguel. Sorry, no. Hubiéramos dicho eso porque ya nosotros Igual Miguel lo va a cortar. ¿No? Si tuviera acceso a una plataforma de simulación desde su dispositivo móvil, ¿qué procedimientos de su especialidad quería practicar de forma prioritaria? A ver,
si bien como dices, las cirugías que son más raras, yo le daría más posibilidad de resolver el tipo y sobre todo si tengo el espacio para hacerlo. ¿Qué tan útil le parecería recibir métricas de desempeño detalladas después de cada simulación? A ver, la verdad que yo lo vería hasta obligatorio. Recibir cada detalle sería muy importante. ¿Consideras recomendable que su hospital adoptar esta herramienta para el entrenamiento continuo del personal médico? Sí. ¿Qué nivel de fidelidad visual esperaría de una simulación para considerarla realmente útil para su práctica? Todo. ¿Se encuentra y en qué etapa de su carrera actualmente? Soy odontólogo y ahorita me encuentro ¿Con qué frecuencia realiza procedimientos que consideran técnicamente complejos o poco frecuentes? ¿Con qué frecuencia realiza procedimientos que considera técnicamente complejos o poco frecuentes? yo hago extracciones y preparaciones. ¿Qué herramienta usa actualmente para mantenerse actualizado en técnicas o procedimientos médicos? Yo me actualizo mediante libros y audiolibros. ¿Ha tenido acceso a simuladores o entornos de entrenamiento clínico dentro del hospital? Sí, he tenido. ¿Podría describir una situación en la que habría necesitado más práctica previa antes de realizar un procedimiento? Cuando realicé ¿Qué procedimiento de su especialidad considera que requiere mayor entrenamiento previo para dominarse? la extracción. ¿Qué tan seguidos enfrenta situaciones clínicas para las que siente que necesitaría repasar o practicar más? Para practicar más una cirugía esa es la que ¿Qué recursos o apoyos echa de menos en su formación de posgrado o en su práctica actual? los simuladores. ¿Cómo afecta la falta de prácticas suficientes de confianza al momento de realizar procedimientos de alta complejidad? Bueno, cuando dije que yo hago 10 horas, tengo que hacer ¿Ha observado en su entorno laboral errores que podrían haberse evitado con un entrenamiento previo? sí, cuando realizamos una ¿Qué impacto tiene en su desempeño la imposibilidad de practicar procedimientos poco frecuentes de forma regular? ¿Qué impacto tiene en su desempeño la imposibilidad de practicar procedimientos poco frecuentes de forma regular? ¿Cómo gestiona la presión de ejecutar procedimientos nuevos o poco frecuentes sin práctica previa reciente? trato de estar más calmado ¿Qué impacto tiene en su desempeño la posibilidad de practicar procedimientos poco frecuentes de forma regular? ¿Cómo se prepara actualmente antes de realizar un procedimiento que no es reciente? Primero mantengo la calma y ahí primero leo antes de hacerlo. ¿Qué tan disponibles son los espacios de simulación en su hospital para residentes y médicos en ejercicio? Hay disponibilidad de los simuladores. ¿Qué elementos considera indispensables para que una herramienta de entrenamiento sea útil en su contexto profesional? En los simuladores, por ejemplo, sea más realista, porque sea con los pacientes. ¿Cuánto tiempo podría dedicarse manualmente a practicar en una plataforma de simulación de este celular? Desde mi ciudad sería una hora cada día. Si tuviera que usar una plataforma de simulación de dispositivo móvil, ¿qué procedimientos de especialidad quería practicar de forma universitaria? Me gustaría practicar la endodoncia. ¿Qué tan útil le parecería recibir métrica de desempeño detallada después de cada simulación? ¿Qué tan útil le parecería recibir métricas de desempeño detalladas después de cada simulación? Que sea así, claro, ¿no? ¿Consideraría recomendable que su hospital adoptara esta herramienta para el entrenamiento continuo del personal médico?
Sí, yo estoy bien. ¿Qué nivel de fidelidad visual esperaría de una estimulación para considerar realmente útil para su práctica? Que sea realista y esté fácil. Ya, muchas gracias.